Muy buenas noches, sean bienvenidos médicos de Conectimed a la sesión virtual del día de hoy. Mi nombre es Pablo Gorospe y tendré el gusto de acompañarlos en la moderación de este evento titulado La experiencia de la enuresis, casos clínicos en consulta médica. Nos ayudará a complementar la información de sesiones previas sobre este tema, en las que ya se revisaron casos clínicos desde un enfoque psicológico y en esta ocasión contaremos con la participación de un especialista quien nos compartirá su experiencia como urólogo pediatra y podrá responder a algunas de las inquietudes desde el punto de vista clínico que en la sesión anterior quedaron pendientes. Agradecemos, por supuesto, a Good Nights por hacer posible esta plática virtual y por promover el conocimiento acerca de la enuresis en la comunidad médica. Antes de presentar a nuestro ponente, daré un preámbulo muy breve sobre el tema que abordaremos hoy. La enuresis nocturna es una de las condiciones urológicas con mayor prevalencia durante la infancia, particularmente en niños mayores de 5 años, la cual puede tener importantes repercusiones a nivel psicosocial tanto del niño afectado como del círculo de relaciones más próximas. No obstante, su detección durante la atención primaria suele pasar desapercibida al ser considerada como un evento transitorio. Al tratarse de un trastorno clínico en el que interaccionan diferentes factores y dan lugar a diversos resultados, se considera necesario que los profesionales de la salud que atienden niños estén familiarizados con este tema. Por tal motivo, su abordaje debe ser interdisciplinario con el propósito de identificar las causas asociadas y establecer las primeras líneas terapéuticas. Por otro lado, la presentación de casos clínicos es una herramienta que permite una mejor interacción entre los profesionales de la salud, ya que tratan escenarios clínicos con individuos reales. En esta sesión virtual se abordará la enuresis nocturna desde el punto de vista de un especialista con casos clínicos que resultarán de utilidad para ustedes, los médicos, los profesionales de la salud, que brindan atención a la población infantil. Les recordamos que al final de esta plática tendremos un espacio de 30 minutos para la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar todas sus dudas en el chat de la plataforma. Asimismo, les recordamos que esta plática aporta reconocimiento por parte de la MEMCO. Les comento que la Asociación Mexicana de Educación Médica Continua tiene un poco de retraso con la expedición de los reconocimientos, así que les pido sean pacientes a aquellos doctores que aún no han recibido el correo de dichos reconocimientos. Estoy hablando de sesiones pasadas. Y bueno, a continuación quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy. Es un honor para mí tener en esta noche y presentarles al doctor Octavio Rodríguez Willer López. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle, cuenta con especialidad en cirugía pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como subespecialidad en urología pediátrica diagnóstica, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como médico especialista en cirugía pediátrica y urología pediátrica, tanto en el Centro Médico ABC como en el Hospital Ángeles de Interlomas. Y bueno, sin más preámbulo, doy la palabra al doctor Octavio Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Le escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches. Pues agradezco mucho la invitación y la oportunidad de compartir algo de la experiencia que el día a día nos da en este tema que sin duda es un reto de diagnóstico y de tratamiento. La enuresis per se de pronto puede ser menospreciada por algunos colegas en su práctica cotidiana porque involucrarnos en la angustia del niño, del joven y de pronto del adulto en etapas tempranas que tiene accidentes y que moja la cama, es difícil a veces involucrarnos. Y me ha tocado todavía ver algunos que les dicen es normal, se va a quitar, quiere llamar la atención, se va a quitar, y no nos involucramos en un rol que desde mi punto de vista debemos acompañar a los pacientes paso a paso. Vamos a comenzar por las definiciones. Sé que ya han abordado el aspecto pediátrico y el aspecto psicológico, pero no quiero dejar atrás algunos términos que me parece importante
tenerlos claros, sobre todo cuando estamos ya con el paciente o frente al paciente. Enuresis, desde el punto de vista etimológico, significa vaciamiento o el proceso de vaciar la vejiga o de orinar. Sin embargo, se le denomina enuresis nocturna al evento que tenemos durante el sueño, principalmente en la noche. Aunque por definición la enuresis primaria es toda emisión de orina durante el sueño, sea durante el día o la noche. Estos episodios de micción involuntaria, ¿ok? Y les pongo aquí un término que se llama disfunción vesical, que lo estaremos repitiendo en toda la plática. Finalmente, me parece importante tener los conceptos de los trastornos de la micción como acompañantes de un cuadro de enuresis, porque nos orientan hacia qué pasos de diagnóstico agregado debemos hacer, además de nuestras estrategias de tratamiento primario. Entonces, la disfunción vesical es todo trastorno en la dinámica de la micción. Pueden ser trastornos del llenado de la vejiga o trastornos en el mecanismo de vaciamiento, que involucra una coordinación o una sinergia entre el detrusor y el esfínter. Entonces, me gustaría, y tocaremos en varios puntos de la plática, este término de disinergia o mala coordinación del músculo detrusor y del complejo del esfínter urinario. La poliuria nocturna es un término o es también un acompañante de una buena parte de los niños con enuresis. La poliuria nocturna es una producción excesiva de orina que sucede durante el sueño, precisamente en el sueño, por razones que no sabemos bien, puede haber un déficit en la producción de la hormona antidiurética. Sabemos que la hormona antidiurética cierra unos canales microscópicos en los ductos colectores que hacen que se retenga líquido, básicamente agua. Cuando no tenemos esa producción de hormona antidiurética, puede suceder esta poliuria nocturna, que es una de las condiciones que debemos de tener, de siempre buscar en los niños, sobre todo con enuresis primaria monosintomática. Y la otra condición es una capacidad vesical disminuida, que a veces puede ser secundaria a una disfunción vesical, a una hiperactividad del detrusor, o en algunas ocasiones un trastorno en el crecimiento o en el crecimiento propio de la vejiga, que le puede condicionar una baja capacidad. La enuresis la clasificamos en primaria y secundaria como una primera gran división. La enuresis primaria define al niño mayor de 5 años que nunca ha tenido el control nocturno o durante el sueño del esfínter urinario. Y este control, para considerarlo ya patológico, debe ser un control no mayor, o más bien que se pueden de pronto tener control durante la noche, pero si este control no es mayor a 6 meses, entonces ya lo consideramos como una enuresis. Entonces, repito, la definición es el niño que no tiene el control del esfínter urinario durante el sueño por más de 6 meses. Y en niños mayores de 5 años. Le llamamos secundaria cuando ya se tuvo ese control nocturno en niños mayores de 5 años por más de 6 meses y de pronto empezó a mojar la cama. En ellos, esta secundaria, obviamente, debemos de buscar el trastorno primario, que puede ser emocional, puede ser orgánico y puede ser una de las tantas enfermedades que vamos a revisar más adelante. Y a la enuresis, tanto primaria como secundaria, la subdividimos en monosintomática, que es aquel niño que solo moja la cama dormido. Ese es el síntoma, ese es el motivo por que acudimos a consulta. No así la polisintomática, que se acompaña de otros síntomas urinarios que vamos a desmenuzar un poco más adelante.
como en la introducción vimos, es una patología frecuente que puede afectar hasta el 10% de los niños ya llegando a los 7 años. La secundaria es un poco menor. Vemos aquí que la causa de consulta entre primaria y secundaria es mucho mayor el acudir a consulta por una enuresis primaria. Vemos que en Estados Unidos están afectados hasta 7 millones de personas con este padecimiento y en mi experiencia personal, más o menos saqué un promedio de 2 consultas o 2 casos nuevos por semana con este trastorno. Uno espera muchas veces como quirúrgico es recibir pacientes con alguna patología, pero la gran mayoría de los pacientes no controla la cama o sigue mojando la cama. Entonces, ¿qué estas alteraciones, por qué el abordaje por un subespecialista es para detallar o diagnosticar todas estas alteraciones que estamos viendo? En el primer inciso vemos una anomalía neuromuscular, que esta sería la definición de la disinergia o la disfunción detruso-esfinteriana. Sin embargo, la enuresis primaria es un defecto del control que está coordinado en los niveles centrales del cerebro. Sabemos que la micción o el mecanismo de micción es un reflejo primario o primitivo que en el desarrollo neurológico se va teniendo el control inicialmente diurno y después se adquiere el control nocturno. Entonces, por definición, la enuresis primaria monosintomática va a ser un trastorno de desarrollo. Entonces, en gran medida, nuestro apoyo o nuestras recomendaciones terapéuticas van enfocadas a estimular esa parte del desarrollo, que tiene que ser así. Cuando la vejiga está llena durante el sueño, lo que sucede es que las contracciones del detrusor deben llegar a los sistemas superiores y debe suceder una de estas dos cosas. Debe emitirse una señal de regreso a la vejiga que le diga, contrólate, estamos dormidos, o debe activarse el sistema reticular activador que nos despierte y nos permita acudir al baño. En los niños con enuresis primaria monosintomática no sucede ninguna de estas dos cosas. Entonces, este defecto de control que vemos en el primer inciso es uno de nuestros centros de ataque terapéutico que vamos a distinguir en las siguientes diapositivas. Luego, hablando de inhabilidad para despertarse con vejiga llena, es que estas contracciones del músculo detrusor nos despierten para poder ir al baño. Está la condición de producción excesiva de orina en los niños o en los pacientes que tienen la poliuria nocturna o esta baja producción o ausencia de producción de hormona antidiurética, la disminución de capacidad vesical que puede estar condicionada por una vejiga hiperactiva o una vejiga que no creció como el resto del cuerpo. Y luego vienen los trastornos del esfínter, que pueden ser una debilidad esfinteriana. Recordemos que el esfínter urinario tiene dos componentes, un esfínter interno, que es el músculo que se modifica hacia el tracto de salida, el músculo liso que se modifica hacia el tracto de salida, y está el músculo externo, que es el que nosotros podemos controlar y es el que relajamos inicialmente en el proceso de micción. Entonces, a veces puede haber hiperactividad o hipertonía tanto en el esfínter interno como en el externo, por separado o a veces en conjunto. Y a veces puede haber una debilidad, que quiere decir que con una contracción simple del músculo detrusor no se logra el control y viene el vaciamiento. Y luego están los pacientes con vejiga neurogénica que por definición tienen una lesión en la médula espinal que condiciona tanto un problema de capacidad como un problema de vaciamiento vesical. ¿Qué debemos buscar en la entrevista? ¿Qué puntos son importantes que debemos detallar cuando estamos enfrentándonos a estos pacientes? Bueno, siempre en los antecedentes vemos que hasta en un 60% puede haber historia familiar.
es característico que el niño con enuresis, la gran mayoría de las veces es varón, y dentro de la familia, en un porcentaje puede haber otros varones afectados, normalmente el padre y algunos tíos. Obviamente hay algunos casos en los que hay mujeres afectadas. Debemos de ver cómo es el patrón de micción diurna, cuál es el hábito miccional del niño, la frecuencia con la que va al baño y si hay otros síntomas urinarios que veremos un poquito más abajo. En la actualidad me he topado con que los niños que acuden al kinder se les inicia un entrenamiento de baño desde edades muy tempranas. Inclusive desde el año y medio empiezan a querer quitarles el pañal durante el día a los chiquitines. Hay muchos que lo logran y otros que no logran este control, y de pronto también es parte del motivo de la consulta, porque en las escuelas los fuerzan un poquito a retirar el pañal a edades muy tempranas. Es importante evaluar la historia de sueño. Una gran mayoría de los niños con enuresis primaria monosintomática peculiarmente tienen el sueño muy pesado y les es muy complicado despertarse. Este es un punto que vamos a detallar cuando revisemos el uso de alarmas. La alarma puede ser efectiva, pero en el niño con enuresis primaria, que se jacta de ser un buen niño enurético, las alarmas no van a lograr despertarlo. Lo platicamos más adelante. Siempre les recomiendo que pregunten si el niño tiene dificultad para iniciar la micción y de pronto evaluar el chorro de orina. Muchas de las preguntas que hacemos podemos inclusive entregarlas en un folleto en la primera entrevista cuando estamos viendo al paciente con enuresis. Yo personalmente no hago eso, trato de recuperar toda la información, pero algunos colegas lo que hacen es entregan las preguntas y en la siguiente visita ya se resuelve todo, porque hay cosas que no estamos familiarizados, como cómo es el chorro de orina, si puja o no puja al orinar, en fin, si tiene que hacer esfuerzo o si el patrón de micción es intermitente. Debemos de buscar si hay alguna condición emocional que haya precedido a los episodios de enuresis o que los episodios de enuresis estén condicionando un problema emocional en el menor. Así como buscar rasgos de personalidad. Voy a comentarles otra vez. Los niños con enuresis primaria monosintomática normalmente tienen el sueño muy pesado, normalmente son niños que tienen una inteligencia, vamos a decir, superior a la de los demás, y algunos de ellos tienen rasgos de personalidad, vamos a decir, que son cuidadosos, que son obsesivos, que acomodan las cosas por tamaños, por colores, ¿no? Entonces, esos rasgos de personalidad los podemos buscar en nuestra entrevista inicial. Luego vienen los síntomas urinarios, que son muy relevantes, buscando causas secundarias de la enuresis, como son la frecuencia, urgencia, incontinencia diurna, que siempre les digo a los pacientes, la incontinencia o el mojarnos despiertos nunca es normal y eso nos obliga a dar pasos acelerados, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y finalmente, la historia o el patrón de evacuaciones. El estreñimiento y la constipación acompañan mucho a los trastornos miccionales, tanto en el abordaje de la enuresis, que es nuestro tema ahorita, como los trastornos de disfunción vesical e incluso al abordar infecciones del tracto urinario. Entonces, siempre saber cómo es el patrón de evacuaciones. A la hora de explorar a los chiquitines, en alguna época me enfocaba mucho en este dato de la hipertrofia amigdalina. Se sabe que los niños con problemas adenoamigdalinos obstructivos pueden llegar a ser apneas y algunos se han asociado a enuresis. Inclusive hay algunos artículos que ponen a la adenoamigdalectomía como parte del tratamiento de la enuresis. Yo lo dejo a un lado,
pero siempre vale la pena hacer una exploración de las amígdalas, básicamente, y si hay síntomas, de las adenoides. La exploración abdominal, básicamente buscando coproestasia, si hay fecalomas. Hay muchos niños con estreñimiento crónico que debemos de diagnosticar y tratar oportunamente. En la exploración genital, obviamente ver que no haya irritación, explorar bien la ubicación del meato uretral. En algunos chiquitines, en algunos varones, la estenosis del meato uretral no es tan infrecuente, sobre todo en aquellos que han sido circuncidados. Y si hay oportunidad en la entrevista, evaluar el chorro miccional, buscando que no haya pujo inicial, que no haya intermitencia y de pronto evaluar el calibre de la orina. En las niñas obviamente esto es más complicado, ¿no? Les recomiendo siempre revisar la columna lumbosacra, descartar que no haya madejas de pelo o pequeñas fosetas sobre toda la región del sacro, que nos puedan hablar de un trastorno neurológico que pueda condicionar tanto disfunción del tracto urinario como de el esfínter anal. Y si somos más cuidadosos, evaluar de pronto el tono y los reflejos de las extremidades inferiores y de pronto evaluar la marcha. ¿Qué puntos importantes para el diagnóstico? Bueno, les recomiendo siempre hacer un análisis de orina y un urocultivo, que lo ideal es hacer una toma adecuada del urocultivo, no solamente pedirlo, sino que sea una buena toma y que se haga un buen procesamiento de la orina para que el resultado sea óptimo. Les recomiendo realizar una radiografía simple cuando nos enfrentamos a un caso de estreñimiento crónico. Si hay un trastorno del sueño, tratar de referir ya sea a un otorrino o a un especialista en alteraciones en el sueño. Y la diabetes, que no es infrecuente que los niños que tienen poliuria, siempre está la diabetes como una de las posibilidades que les estén condicionando esta producción excesiva de orina. Les soy honesto, en todos los casos que he tratado con enuresis, nunca he tenido ni un paciente con diabetes mellitus ni con diabetes insípida, que son en pediatría, son problemas característicos de niños con trastornos cerebrales. Y bueno, el aspecto psicológico es muy importante, que puede ser o causa de la enuresis o una comorbilidad o una consecuencia de la enuresis. En el medio donde me desenvuelvo, muchos pacientes acuden a pijamadas o a campings donde el niño con enuresis le causa un estrés especial o no puede ir a casa del amiguito. Entonces, en esa parte yo siempre busco que al campamento al que vayan o a la casa donde vayan haya alguien que sea su aliado para ayudarle a despertarlo por lo menos una vez en la noche. Y están los trastornos psiquiátricos, que no es necesariamente psiquiátrico el TDA, pero el TDA se acompaña de enuresis por lo menos en una cuarta parte de los pacientes. Entonces, ya después de haber analizado la historia, las alteraciones posibles del trastorno de la dinámica de la micción, pues nos enfrentamos a una enuresis primaria monosintomática, que es aquel niño cuyo único síntoma es que moja la cama, o las disfunciones primarias que, como les mencioné, pueden ser trastornos del detrusor por hiperactividad o hiperreactividad, o una vejiga que no ha crecido, trastornos a nivel del esfínter como hipertonías del esfínter. La hipertonía del esfínter lo que impide es un adecuado vaciamiento de la vejiga. Y la inestabilidad uretral lo que causaría es incontinencia, ¿no? Y existen unas fugas urinarias sin trastornos miccionales que pueden suceder o nos pueden suceder a todos una o un par de veces en la vida. En el abordaje diagnóstico, bueno, siempre procuro ir dando paso a paso, nunca pido todos los estudios de golpe, siempre hacer un análisis de orina que nos asegure de que el trastorno no es secundario a un proceso infeccioso,
arriba del 90% de los casos de enuresis primaria monosintomática no se acompañan de otro síntoma urinario, no se acompañan de infecciones y el tracto urinario o la dinámica de la micción es normal. Entonces, por esa razón, voy dando pasos de diagnóstico y de tratamiento. Está el estudio de la densidad urinaria, que es muy complejo. El estudio de densidad urinaria lo podemos hacer con tiras reactivas, pero hay que despertar al niño periódicamente en la noche para que orine y midamos estas densidades urinarias, buscando la poliuria nocturna o una posible deficiencia en la producción de hormona antidiurética. Me parece complejo, pero bueno, yo les diría que podemos omitir este estudio si el niño evidentemente orina volúmenes excesivos durante el sueño. Por ahí tenía yo una foto de una mamá que me mandó la cama empapada casi con una ola, pero la perdí, por eso no se las pude compartir en esta diapositiva. Y bueno, si damos nuestro primer paso, estando seguros de que no hay un proceso infeccioso y nos estamos enfrentando a una enuresis que queremos dar un tratamiento inicial, que es con medidas básicas que platicaremos en la siguiente diapositiva, podemos dar un paso agregado como médicos de primer contacto realizando un ultrasonido. Les recomiendo siempre pedir ultrasonido renal y de tracto urinario. La gran mayoría de los laboratorios, si uno les pide, o de las áreas de radiodiagnóstico, si pedimos renal, solo revisa riñones. Desde el punto de vista urológico es fundamental revisar siempre la vejiga. Y les recomiendo pedir tracto renal para estar seguros que la vía urinaria superior no está afectada, y la vejiga siempre evaluarla llena y hacer una evaluación postmiccional. Y luego vienen los estudios que ya nos competen a nosotros, que son estudios para hacer una evaluación integral de la vejiga, que son estudios de flujometría que nos dice cómo es la fuerza de vaciamiento de la misma, y la cistografía, que se puede acompañar de la urodinamia, lo que le llamamos una videourodinamia, que me parece que es el estudio ideal. Desafortunadamente, no contamos con los equipos adecuados para hacerlo de forma óptima. Entonces, muchas veces hacemos primero la cistografía y luego la urodinamia. ¿Qué estrategias de tratamiento tenemos? El primero es un tratamiento conductual. Yo les enfatizo a los pacientes que debemos establecer una rutina o un entrenamiento de la vejiga, así le llamo a mi texto, al texto que le comparto a los pacientes, entrenamiento vesical, que es básicamente una rutina de micciones con horario, que para el tratamiento de la enuresis y de la incontinencia urinaria es un principio de tratamiento. Micciones o vaciamiento de la vejiga con horario. Mi recomendación inicial es cada 3 horas. Puede ser cada 2 o cada 4 horas, dependiendo de cada paciente. Pero vamos, entonces establecer ese patrón de micción, siempre orinar antes de acostarnos a dormir, y les recomiendo a los padres en el primer mes de tratamiento despertarlos una vez al irse a dormir ellos, para ver si en estas primeras horas ya se mojó, y obviamente vaciar la vejiga y tratar de que el accidente sea menor. Es muy importante explicarles a los pacientes todo esto que hemos platicado, que ellos entiendan por qué se moja, saber que es un problema de desarrollo que debemos de estimular con el tiempo, y de pronto dar pasos de diagnóstico, hacer estudios si el paciente lo necesita. Les pongo en la siguiente punto el liberar el estrés materno, porque en varios textos y en varias publicaciones mencionan que la mamá es la persona que está más angustiada porque su hijo se moja. En la actualidad, la verdad es que las familias son más tolerantes a estos eventos, pero aún así les digo, es importante que nosotros liberemos todo el estrés y no veamos al que el niño mojó la cama como un problema mayor.
Les mencionaba, tratar el estreñimiento es fundamental para cualquier trastorno urológico. Podemos probar las alarmas. Yo en mi práctica clínica nunca las he usado y no las recomiendo. Aquí les pongo que el 46% responden a la alarma, pero todos los pacientes que llegan a mi consulta habiendo usado alarma, el éxito no es mayor a 2 semanas. Después de 2 semanas vuelven a tener accidentes, entonces lo pongo como un punto a considerar, pero no lo pongo como un punto fundamental para mi tratamiento. Y luego vienen ejercicios que nos sirven para rehabilitar de alguna manera el piso pélvico. Ese fortalecimiento del piso pélvico es fundamental en los niños que además tienen incontinencia diurna, y los estabilizadores o ejercicios de estabilizadores de cadera que yo se los dejo a unas terapeutas con las que trabajo. Está el biofeedback, que es el retroalimentador, que esta micción con horario yo les explico a los pacientes que es para mí un tipo de retroalimentación. Yo tengo que ir periódicamente a vaciar la vejiga, tengo que relajar el esfínter y les pido que lo intenten por lo menos 1 minuto cada 3 horas, como les había comentado. Está el horario de micción, que es esta rutina, y la ingesta de líquidos. Yo les pido a los pacientes que a partir de las 7 de la noche consuman lo menos posible. Es difícil y en algunos casos imposible secar a los pacientes, sobre todo en áreas de mucho calor o ahorita que tuvimos esta ola de calor tan fuerte. Yo tuve la oportunidad de vivir en Villahermosa. Es muy difícil en una zona tan calurosa no hidratarse. Pero sí les pido que tomen lo menos posible después de las 7 de la noche. Y luego vienen las estrategias donde ya incidimos farmacológicamente o considerar la adenoamigdalectomía en el niño que tiene hipertrofia adenoamigdalina o con un verdadero problema obstructivo. Y la estrategia farmacológica, bueno, tenemos a la desmopresina como un pilar del tratamiento de la enuresis primaria monosintomática o de la que se acompaña con poliuria nocturna. El uso de anticolinérgicos, los que están aceptados en pediatría, son básicamente la oxibutinina y la tolterodina a partir de los 6 años. En la actualidad tenemos una gama de anticolinérgicos que se usan en adultos que de pronto podemos probar en el adolescente o en el adulto joven, ¿sí? Como hay varias marcas como Emcelex, en fin, hay otras opciones de tratamiento. Yo empiezo siempre con la oxibutinina. Si tiene pobre tolerancia, migro a tolterodina y de ahí ya busco otras opciones. Todavía, y en este último mes me han llegado pacientes que les han dado imipramina. Recuerden que la imipramina como antidepresivo tiene efecto secundario el efecto anticolinérgico. Entonces, todavía muchos médicos la usan. Yo les digo que teniendo los anticolinérgicos no tendríamos para qué usar un antidepresivo, a menos que haya una recomendación por un psiquiatra o haya un verdadero trastorno depresivo en el paciente. Y luego está la terapia combinada. Entonces hay que ir dando pasos, probar un fármaco y luego hacer mezclas de fármacos. Quiero compartir con ustedes 4 casos que son de los casos que desafortunadamente no han tenido una respuesta favorable. Vamos a empezar con el primer caso, que es un jovencito de 7 años que no tiene antecedentes patológicos relevantes, amanece muy mojado. Ese es el motivo de consulta. Niega síntomas urinarios bajos, aparentemente no hay frecuencia ni urgencia, nunca se moja despierto y nunca ha tenido una infección urinaria. Este chiquitín peculiarmente ha llevado tratamiento por estreñimiento con Contumax desde hace años y ha tenido un control favorable del estreñimiento. Al momento de la entrevista se mojaba 7 días de 7. Yo así es como hago mi evaluación: 7 de 7, 3 de 7, 1 de 7, entonces creo que vamos mejorando. Al despertarlo siempre está mojado. Ha tenido hasta 3 días secos,
sin accidentes. Y iniciaron los pacientes usando placebo. Este me pareció muy peculiar porque no dieron un reto terapéutico con algún fármaco, sino usaron un placebo. Y fomentaban o buscaban recompensar a los niños, que esto es algo que yo también evito en el manejo de mis pacientes. Y bueno, al evaluarlo vimos un chorro de orina normal. Les hago una pregunta. De acuerdo, doctor. Vamos a invitar a los asistentes, a los médicos asistentes, que nos apoyen con sus respuestas a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál consideraría su diagnóstico inicial de acuerdo a este caso clínico? ¿Enuresis primaria monosintomática o enuresis primaria polisintomática? Regálenos, por favor, sus respuestas. Y me gustaría, mientras vienen sus respuestas, agradecer nuevamente a Good Nights, que ha hecho posible esta plática. Good Nights es ropa interior desechable para dormir que brinda seguridad y protección a los pacientes cuando suceden descargas de orina incontrolables e involuntarias. Doctor, llevamos ya el 50% de los médicos que contestaron. ¿Le parece bien que esperamos hasta el 60% de los médicos y en ese momento Está perfecto. De acuerdo. Está perfecto. Sin duda, bueno, ya me estoy adelantando un poquito, pero sin duda, definitivamente estamos ante una enuresis primaria monosintomática. De acuerdo. Que no responde inicialmente a la estrategia inicial de la familia, que es ofrecerle un placebo, ¿no? Y recompensa. Aquí lo que debemos entender, o lo que le invito a los pacientes, es entender por qué se moja, ¿no? Aquí uno de los datos peculiares, no sé si quiera que sigamos adelante. Adelante, ya vemos el resultado. Sí fue efectivamente, doctor, enuresis primaria monosintomática. Dejo de compartir resultados. Continuamos con la presentación. Adelante, doctor. Sí. Entonces, no, perdón, aquí ya me brinqué, perdón. Entonces, el tratamiento que se propone inicialmente es este entrenamiento vesical. Yo le insisto mucho a los pacientes que procuren llevarlo lo más apegado posible, esta rutina de micciones con horario, disminuir el consumo de líquidos y de que lo despierten una sola vez en la noche. Les pido que lo hagan al irse a dormir los padres. Bueno, aquí peculiarmente en este caso se decidió iniciar una terapia combinada con oxibutinina y desmopresina. En la respuesta inicial de este caso, a pesar de dar una terapia combinada con ambos fármacos, la respuesta no fue favorable. Siempre inicio la oxibutinina a una dosis baja. Aquí mi pensamiento a la hora de iniciar este tratamiento combinado fue permitirle una mayor capacidad, y ese signo de que amanecía empapado le propuse el iniciar con la desmopresina al mismo tiempo. En las primeras semanas de tratamiento la respuesta no fue favorable. Entonces ahí lo que sigue, en mi opinión, es duplicar dosis, buscar una dosis mayor. En este caso en especial fue iniciar con aumentar la dosis de desmopresina, esperando una buena respuesta. Les voy a presentar otro caso de una señorita de 15 años que tuvo antecedentes de apendicectomía, adenoidectomía, un trauma cráneoencefálico leve, una sutura de cabeza y barba, COVID sin complicaciones, y se encontraba, cuando la conocí, en tratamiento antidepresivo y tratamiento para TDA. Esta señorita fue multitratada, llegó con un servidor desesperada porque nada de los tratamientos que había probado le había sido útil. De pronto tenía un episodio de incontinencia urinaria diurna, frecuencia y urgencia ocasionales, por lo menos 2 o 3 episodios por semana, y de pronto una micción espontánea no controlada. Nunca tuvo infecciones de orina, clínicamente no tenía datos patológicos, un ultrasonido sin datos de uropatía asociada,
y se le hizo un estudio urodinámico. Les voy a dar el resumen del estudio. De hecho, me atreví a poner el reporte del colega que le hizo el estudio, pero aquí fue muy peculiar que el detrusor durante el estudio se vio hiperactivo, obviamente anormal. El tracto de salida no tenía ningún problema, tenía un esfínter competente y un patrón de micción no obstructivo, y reportan la capacidad vesical normal, con una orina residual en límites normales. A esta señorita yo la recibo con este estudio y decido complementar por la pobre respuesta al multitratamiento que había recibido con anticolinérgicos y desmopresina, le decido hacer una cistografía miccional. Y esto fue lo que nos encontramos. En la cistografía siempre evaluamos la columna vertebral, vemos que no haya una disrafia a nivel lumbar y a nivel sacro. Y lo que nos encontramos fue una vejiga de forma normal, la morfología totalmente normal, las paredes lisas, los bordes regulares. Luego vimos el patrón de micción con el tracto de salida y la uretra normales. Sin embargo, si se dan cuenta en la imagen del medio, la vejiga ocupa el 50% del hueco pélvico. La vejiga, una forma cistográfica, obviamente nosotros vamos midiendo el volumen durante el llenado, pero en este caso el volumen fueron aproximadamente de 100 mililitros, lo cual corresponde a un tercio de la capacidad esperada para su edad, prácticamente para un adulto. Entonces, definitivamente, teniendo una urodinamia con una hiperactividad del detrusor y una vejiga tan pequeñita, con una pobre respuesta, decidimos dar un paso adelantado en el tratamiento, que es la inyección o la aplicación de toxina botulínica. Esta es útil en casos de hiperactividad, de incontinencia urinaria y de vejigas de baja capacidad. Aquí en la primera imagen podemos ver la trabeculación de la musculatura lisa del detrusor, y bueno, en las siguientes imágenes es cómo se hace la aplicación de la toxina botulínica. Les tengo una pregunta. Excelente, doctor. Vamos con una pregunta más. Les pedimos a los médicos que nos apoyen con su respuesta. La pregunta es, ¿qué factor considera que condiciona la pobre respuesta al tratamiento? De acuerdo a lo que estamos viendo, puede ser la respuesta es la edad, la ingesta de antidepresivos, la condición psiquiátrica o la saturación de receptores. Por favor, regálenos cuál sería para ustedes la respuesta adecuada a esta pregunta. ¿Qué factor considera que condiciona la pobre respuesta al tratamiento que estamos evidentemente viendo? Doctor Rodríguez, ¿algún comentario? Gracias. Quiero aprovechar para responder una pregunta de la doctora María del Rocío Ávila García. De acuerdo. La diabetes insípida es un trastorno que condiciona poliuria todo el día. Y como le decía, en pediatría está normalmente asociada sobre todo a cirugía de alteraciones hipotálamo hipoficiarias. Entonces, estos niños en el estado posquirúrgico cursan con una diabetes insípida, y la gran diferencia del tratamiento es la vía de administración de la desmopresina. La desmopresina, para tratar la diabetes insípida, debe aplicarse por vía nasal. Y yo le digo así a los pacientes que a nosotros nos hicieron la desmopresina sublingual, que nos permite jugar con la dosificación, no jugar con la dosificación, sino evitar una sobredosificación y tener una intoxicación hídrica por una mala administración de la desmopresina. Entonces, esa es una de las grandes, esa es la respuesta, la vía de administración de la desmopresina y la dosis, ¿no? Yo siempre empiezo con dosis muy bajita. Bueno, podemos analizar las respuestas.
Claro que sí, doctor. Agradecemos a la doctora María del Rocío Ávila García por su pregunta. Les comento que igual vamos a tener al final 30 minutos para preguntas y respuestas, pero vemos aquí que las respuestas ya las estamos compartiendo. La que tiene más respuestas es saturación de receptores, después viene condición psiquiátrica, le siguen antidepresivos y edad en un porcentaje similar de respuesta, doctor. Sí, pues miren, definitivamente las dos respuestas que considero válidas son la condición psiquiátrica. Fíjense que cuando nos enfrentamos a una persona con trastornos emocionales, de personalidad o un verdadero problema psiquiátrico, el porcentaje de éxito es bajo. Entonces, yo pondría primero la condición psiquiátrica y sin duda está la saturación de receptores porque en esta chiquita se hizo prueba de anticolinérgicos múltiples y combinados con desmopresina. Inclusive conozco a los médicos que la habían tratado y les reconozco como profesionales de muy alto nivel. Y yo lo que hice en este caso, bueno, aceleramos la aplicación de la toxina botulínica porque definitivamente teníamos un detrusor muy hiperactivo y la capacidad vesical por cistografía fue muy baja. Sin embargo, ya que aplicamos la toxina botulínica, tampoco hubo una respuesta tan favorable. Entonces retomamos el uso de anticolinérgicos y lo que hemos hecho es ido combinando los anticolinérgicos precisamente para evitar esa saturación de receptores que puede ser una causa de falla de tratamiento cuando los empleamos. Podemos seguir adelante si están de acuerdo. Les presento otro caso que es muy peculiar. Es una niña de 6 años con un único antecedente de rinitis alérgica sin alguna otra patología. Sin embargo, llega con nosotros porque lleva 3 años con un control nocturno parcial, tuvo episodios de enuresis secundaria, ya sabemos que el control fue parcial a partir de los 3 años, pero de pronto empezó a tener accidentes por la noche. Y el motivo de consulta principal fue incontinencia asociada a risa o estrés. Fue tratada en un par de ocasiones por infecciones no febriles, tiene episodios de frecuencia urinaria intensa y una urgencia franca. Preguntando sobre su hábito miccional, definitivamente tiene un chorro intermitente y en esa frecuencia muchas veces acude al baño, hace esfuerzo para orinar sin lograr una micción completa. La evolución, como les decía, fue tratada por infecciones de orina, fue estudiada por su pediatra de cabecera, le hizo un ultrasonido donde encontramos una dilatación pielocalicial y ureteral del lado derecho, con una orina residual del 4%, que es completamente normal, y después del tratamiento de las infecciones sin mejoría sintomatológica, les hago la siguiente pregunta. Así es, doctor. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, que es la siguiente. ¿Qué estudios propondría para este caso? Esta respuesta puede ser de opción múltiple. Pueden contestar no solamente uno, sino varios puntos, que es uno, ultrasonido tracto urinario, luego cistograma miccional o urodinamia completa o videourodinamia. Adelante, por favor, pueden contestar más de uno en este caso. Bien, vamos esperando a ver que se llenen. Ya tenemos, ahorita estamos llegando a las 70 respuestas. Ya las pasamos. ¿Le parece bien, doctor? Vamos a esperarnos a tener más del 50, casi 60% del auditorio que haya contestado. Sí, por supuesto, claro. De acuerdo. Bien. Ahora sí, voy a compartir la votación. Tenemos ya las respuestas, la estamos compartiendo en este momento.
Y los resultados pues están más o menos parejos, sobre todo en las primeras tres, que es ultrasonido, tracto urinario, cistograma miccional y urodinamia completa. Son los que tienen más votaciones, más respuestas, y la video-urodinamia es la más baja en este caso, doctor. Ok. Bueno, mi consejo, sin duda, es realizar una videourodinamia. ¿Por qué? La respuesta inicialmente lógica que les recomendaría o les hubiera recomendado en este caso es la cistografía. Pero al juntar todo lo que hemos platicado esta noche, sin duda creo que esta niña es candidata ideal a la videourodinamia, que es hacer una cistografía junto con la medición de presiones de la urodinamia. Por cuestiones de logística y de evaluación de tratamiento, decidimos hacerlas por separado, pero bueno, mi respuesta hubiera sido una videourodinamia. No está mal el que hayamos hecho la cistografía. En este caso peculiar tenemos dos motivos urológicos para hacer una cistografía, que son que en el ultrasonido había dilatación del sistema colector derecho y que ella tiene antecedente de infecciones de orina. Todas las infecciones eran no febriles, pero la recurrencia más una dilatación de vías urinarias nos obliga a descartar uropatía por reflujo. Y luego viene el trastorno miccional, que es pues esta frecuencia de pronto incontinencia. Ella francamente cuando se ríe se moja. Bueno, pues hicimos la cistografía inicialmente y lo que vimos fue una vejiga que en un inicio, si se dan cuenta, se abre el cuello vesical, tiene un poquito débil el cuello y la capacidad fue un poquito más baja de lo normal. Sin embargo, lo que podemos evidenciar cuando orina, y en el siguiente caso vamos a ver una cistografía normal para que tengan el parámetro, vamos a ver una total disinergia y una deformación completa de la vejiga. Vean cómo la contracción de una parte de la vejiga es totalmente irregular a las porciones laterales. La uretra se dilata muchísimo y de pronto al final de la micción vemos estos pseudodivertículos que nos hablan de un gran esfuerzo de la vejiga. Entonces, esta niña combina un problema de capacidad, un problema de debilidad y un problema de debilidad del cuello vesical o del mecanismo de continencia con un problema de vaciamiento. En ella encontramos en la urodinamia, perdón que les ponga solamente estos dos puntos, no sé si se ve mi cursor señalando en donde en la última línea es la de la electromiografía, luego de abajo para arriba, la siguiente es la de flujo y la de arriba es cuando está teniendo las emisiones de orina, que en la tabla del lado izquierdo vemos solamente dos emisiones muy pequeñitas de orina con un volumen orinado de 63 mililitros. Y ya en la parte que vemos de cistometría, vamos a ver que la vejiga se contrae favorablemente, pero con una gran participación abdominal. Entonces, esta chiquita tiene, aparte de tener una incompetencia del esfínter interno, el esfínter externo le provoca mucha resistencia a la vejiga y tiene que participar el abdomen para lograr dos emisiones muy bajitas. Repetimos el estudio siempre cuando hago una urodinamia, hago una basal y otra ya con la niña el paciente más tranquilo. La verdad es que la urodinamia es muy estresante para los niños, entonces hago una evaluación inicial pensando que esta va a ser con mucho estrés y ya la segunda ya el reporte nos permite hacer una cistometría más precisa. Entonces, si se dan cuenta en el diagrama del lado derecho, vemos que logró orinar hasta 242 mililitros, que es una capacidad muy buena para ella, pero con un flujo francamente intermitente. Tiene ahí 3 montañitas que nos hablan de la fuerza que hace la vejiga,
vemos que la vejiga se contrae favorablemente y en este caso, en el lado derecho, no vemos tanta participación abdominal. Aquí como que se relajó un poco mejor el esfínter urinario. En fin, este caso es un caso complejo, es un caso que la disfunción vesical es muy severa. Probablemente la enuresis no sea su mayor problema, pero sí la incontinencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ella? A ella la tenemos en manejo anticolinérgico y con alfa bloqueador, con el plan de aplicar toxina botulínica tanto al detrusor como un toquecito en el esfínter para que le permita tener un mejor vaciamiento vesical. Paso al último caso. Este es un caso de una señorita que he llevado en seguimiento por varios años. Ella no tiene antecedentes relevantes. Me voy a avanzar un poquito ya por cuestiones de tiempo. Esta chiquita combina enuresis todos los días con incontinencia diurna y una bacteriuria persistente. Desde el inicio iniciamos con un tratamiento doble, obviamente siempre con una rutina miccional, con un entrenamiento y la micción con horario, todas las medidas que les he comentado, e iniciamos un doble tratamiento con anticolinérgico y desmopresina, también con una respuesta parcial. Ella desde el principio, desde que la conocí, ya había una repercusión emocional porque no lograba el control nocturno y la incontinencia tenía ya repercusiones en la piel, amanece siempre muy mojada, tiene una constipación ocasional, no es un problema en ella. Pero bueno, cuando hacemos la evaluación, en este caso tan peculiar de enuresis con incontinencia, vemos que en el ultrasonido no hay ninguna alteración que tenga ninguna repercusión y a la hora de hacer la cistografía vemos un estudio completamente normal. Esta chiquita, por alguna razón, no logramos dar al clavo. En ella se hizo una urodinamia y en la urodinamia lo que encontramos, perdón que no se las haya presentado, es una vejiga muy activa, hiperactiva. Entonces, ella en el último tratamiento que la tenemos actualmente con tolterodina y desmopresina ha mejorado, sin embargo es una candidata franca a aplicación de toxina botulínica. Y bueno, pues les dejo mis datos por si en algo puedo ayudarles y puedo ofrecerles para compartir las bibliografías, en fin, para lo que ustedes necesiten con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por tan interesante presentación y me atrevo a decir muy clara, muy completa. Y bueno, pues ya en los mismos comentarios de los médicos que han asistido ya lo podrá ver. Y bueno, pues ya tenemos algunas preguntas, creo que tenemos un par de preguntas del auditorio, pero bueno, mientras se acumulan algunas preguntas más, deseo hacer una mención especial para Good Nights, quien ha hecho posible esta plática. Good Nights es ropa interior desechable para dormir que brinda seguridad y protección a los pacientes cuando suceden descargas de orina incontrolables e involuntarias. Además de ser un aliado ideal para los papás o para quien esté cuidando a estos pequeñines, porque ayuda a disminuir el caos y el estrés entre pacientes y papás. Y bueno, independientemente de que hoy, como lo comenta el doctor Rodríguez, se ha buscado normalizar esta situación, no hacer complicada la situación, sí ayuda a los niños, a los pequeños, a que se sientan más cómodos. Asimismo, y como parte de esta presentación, lo que busca la marca Good Nights es proveer de información de calidad a médicos en activos y ofrecer productos que ayuden a sus pacientes para enfrentar este padecimiento, sin perder, evidentemente, pues calidad de vida. Y sí, bueno, pues ahora sí vayamos, doctor, si le parece bien, vamos a la sesión de preguntas. Mientras se acumulan algunas preguntas, ya tenemos ahí algunas. Quisiera hacer mención de varios médicos que nos saludan de muchas partes de la República. Aquí cabe mencionar que la plataforma Conectimed, bueno, pues llega a todo el país, como ya vio, doctor, tenemos médicos de todo el país, desde Acapulco, Chiapas, del norte, es decir, tenemos médicos de todo el país que están en activo y son médicos, pues bueno, que reciben pacientes
constantemente. Ahora sí, vamos con las Sí, preguntas del doctor Luis Armando Aguilar Ávila. Perdón, doctor, ¿tenía algo que comentar? no, sí, que estoy, es muy grato ver que hay participación desde todos, de todos los estados. Vi por ahí a alguien de Villahermosa que tuve la oportunidad de vivir por allá también. Sí, bueno, la respuesta, los niños con parálisis cerebral infantil, pues, ¿qué le puedo decir? Yo creo que tuve la oportunidad de trabajar para el Teletón y atendimos a muchos niños con estos problemas. Les soy honesto, no, yo diría que en ellos pues, no es una condición a tratar definitivamente, ¿no? El niño con parálisis cerebral infantil pues debe usar pañal y pues nada más cuidar la piel, eso es algo que debemos de ser muy cuidadosos, siempre hacer los cambios de pañal pues, lo más temprano posible, pero sí no hay y no me parece tampoco justo tratar de hacer un tratamiento ni medidas de diagnóstico invasivos en ellos, a menos de que tengamos justificación por infecciones urinarias, sobre todo infecciones febriles, y si en nuestro abordaje diagnóstico hacemos un ultrasonido y detectamos alguna dilatación del sistema urinario, definitivamente estudiarlos. Si no, la verdad, yo creo que la gran mayoría de los padres están habituados al uso de pañal. Y otra cosa importante con ellos normalmente tienen una constipación crónica severa. Ahí sí les invito a que les ayuden a tratar el estreñimiento. Algunos de ellos se benefician inclusive con el manejo de enemas porque hacen una coprostasia muy, muy importante. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, esta evidentemente ya la vimos. No sé si tiene algún otro comentario de la doctora María del Rocío Ávila, que dice, excelente ponencia. Buenas noches, doctor. ¿Qué diferencia existe entre una enuresis y una diabetes insípida en cuestión de manejo? Gracias. Insisto, esta ya la contestó, pero si tiene algún otro comentario. El fármaco es el mismo, la diferencia es la vía de administración. Hay algunos que se atreven a usar el tratamiento intranasal para el control de la enuresis. Yo lo que le digo a los pacientes que están en este tratamiento es que la forma de dosificar y no es tan precisa o no me permite hacer ajustes tan precisos como la oblea sublingual y la otra es que tenemos riesgo de una intoxicación hídrica. Muchísimas gracias, doctor. Reforzando nuevamente la misma pregunta, el doctor Alejandro Cordero García, quien le enviamos saludos. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tan frecuente es que los trastornos tiroideos estén vinculados con la enuresis de difícil control? Adelante. Es una buena pregunta. Hasta el día de hoy no tengo ningún paciente con hipo o hipertiroidismo que esté asociado a enuresis. Esa es respuesta personal. No, nunca ni lo he leído en alguna publicación y no he tenido ningún paciente con trastorno tiroideo, si soy honesto. Muchas gracias, doctor. Vámonos con la siguiente pregunta de la doctora Alejandra Jiménez Tello. Buenas noches, saludos desde Puebla. Soy médico radiólogo y tengo un hijo de 8 años, al parecer, con enuresis primaria monosintomática. ¿Sabe de algún colega que pueda atenderlo en Puebla y que, ya que le es difícil viajar? Gracias, Sí, doctor. por supuesto, doctora. No tendría el dato en este momento, pero se lo comparto. Si me puede mandar un mensaje de texto por WhatsApp al teléfono, con gusto averiguo a alguien que nos pueda ayudar en Puebla, por supuesto. Claro que sí, doctor, y con todo gusto, si quiere, igual vía Conectimed, nos puede mandar el dato y nosotros se lo hacemos llegar a la doctora Alejandra Jiménez Tello sin ningún problema. Ok, claro. Gracias. Bien, vámonos a la siguiente pregunta, que es de la doctora Cecilia Ruiz Fuentes. Buenas noches. ¿Cómo sería el manejo de pacientes con diabetes insípida y enuresis? Esa es una gran pregunta. Primero, lo que debemos de saber en diabetes insípida es la causa, ¿no? Si fue un trastorno primario, hipofisiario o no,
o fue secundario a una intervención. Entonces, yo les diría en ese caso que el reto inicial es controlar los volúmenes y que no tengan un desequilibrio hidroelectrolítico por la pérdida de líquidos. Y entonces yo les diría que controlando la diabetes insípida debería de mejorar la enuresis. Entonces, sin duda ahí el tratamiento debe ser la desmopresina por vía nasal, y yo lo que haría es tratar de hacer un calendario miccional estricto siempre y cuando se controle los síntomas de la diabetes insípida, sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta del doctor Luis Velázquez Cruz. Excelente ponencia. De acuerdo a su experiencia, ¿se incrementaron los casos de enuresis por pandemia por el incremento de la violencia intrafamiliar, doctor? Miren, en mi práctica rutinaria les debo decir que cada vez es menos. Digo, tuve la oportunidad de trabajar mucho en medicina pública, y tanto en mis últimos años de ejercicio público como ahora que me dedico a la pura medicina privada, he visto cada vez menos estrés, cada vez menos castigo, cada vez menos violencia hacia los niños. Entonces, de los casos que recuerdo en este momento de que en la pandemia empezaron a tener episodios de enuresis, no le echaría yo la culpa a la violencia, sino a otros factores estresantes en el niño. Entonces, no he visto ni que ni que haya más violencia, al contrario, veo menos violencia por la enuresis, y derivado de la violencia intrafamiliar que definitivamente sucedió en la epidemia, no tengo así muy clara esa asociación con la enuresis. No sé si ustedes, no sé si el doctor Velázquez lo haya visto en su práctica, ¿no? Pero no peculiarmente. Muchas gracias, doctor. Le pedimos, doctor Velázquez, si nos puede, si es que tuvo algún caso o lo notó, pues sería interesante que nos lo comentara por este medio. Vamos con una siguiente pregunta de la doctora Marlene Jiménez. Muchas felicidades, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál es la capacidad máxima de llenado de la vejiga en niños de 3 a 5 años dentro de lo normal? Sí, hay dos fórmulas que se pueden utilizar para medir la capacidad, y esta me parece una buena pregunta, porque parte de mi evaluación es pedirle a los pacientes que en el día midan en un vasito de esos medidores de cocina el volumen que orinan los chiquitines. Entonces, la fórmula es edad más 2 por 30. Entonces, en el niño de 5 años serían 150 mililitros, y en el de 3 años, y en el de 5 años 210 mililitros. Edad más 2 por 30. Y esto más o menos hasta los 11, 12 años. Esta fórmula aplica. Ya en la pubertad ya es estrictamente la capacidad vesical de un adulto. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Y de acuerdo a esto que comenta, doctor, hoy justamente platicando con la gente de Good Nights, platicamos justamente de que a través del uso de estos productos, pudiera existir la posibilidad de hacer esta medición a través del peso, es decir, que se pese la ropa interior previo a descansar, y en la mañana se levante y pues, se pueda pesar el producto, y entonces ya tener que los mismos papás nos puedan dar el dato con mayor precisión. ¿Qué opinaría de esto, doctor? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, algunos pacientes lo hacen sin que lo haya recomendado yo. Definitivamente sí. De hecho, una de las evaluaciones que les pido a los pacientes es que pongan un valor de cuánto se mojó el niño. Y bueno, mi evaluación 4 cruces es que la orina se desborde del pañal. Yo siempre les recomiendo que protejan la cama, que protejan la piel del niño,
y usar un pañal me parece que es correcto. De acuerdo. Existe muchas veces la duda de que es que está acostumbrado a usar el pañal, y yo lo que comento es que uno de los principios del manejo es que el niño sea consciente que tiene un problema y que lo queremos resolver. Y siempre les digo que en ese quererlo resolver, el más importante o el que debe estar más involucrado es el menor. Entonces, por eso, normalmente entre los 5 y los 6 años, le pido a los papás que hagan del entrenamiento lo que sea factible para el chiquitín, que como les menciono, Bueno, la gran mayoría son niños muy despiertos. Y a partir de los 7 años los empiezo a involucrar a ellos, y de los 8 años ya les puedo exigir si lo que queremos es resolver el problema. Y les insisto, el que debe estar interesado es más el niño. Entonces, para quitar la ropa de cama, le pido que le echemos ganas, pues finalmente. Siempre les recomiendo a que hagamos, o les invito a que hagamos un equipo. de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Vámonos con una siguiente pregunta de la doctora Karina Velázquez. ¿Cómo se aplica la toxina y qué resultados tiene en su práctica? Más bien, ¿y qué resultados en su práctica ha obtenido, doctor? Sí, la toxina botulínica la usamos principalmente en vejigas hiperactivas, en incontinencia urinaria, en vejigas neurogénicas espásticas, que son más que hiperactivas, son muy, muy hipertónicas, y se aplica por cistoscopía. Normalmente usamos entre 100 y 200 unidades, dependiendo la edad del paciente, y se hacen inyecciones submucosas, normalmente 10 a 20 aplicaciones, dependiendo de la dosis que vamos a aplicar. Ahí en la imagen que les puse se veía una pequeña agujita que es la que perfora la mucosa de la vejiga. Lo ideal es que entre en la submucosa y hacia la muscular del detrusor. Entonces, la respuesta es por cistoscopía. ¿Y qué resultados hemos tenido? La gran mayoría tienen una mejoría considerable. Siempre le menciono a los pacientes que el éxito lo vamos a tener normalmente después de una segunda aplicación que se hace 6 meses después de la primera. Pero la gran mayoría, si, por ejemplo, el caso que les presenté es uno de los casos que no tuvimos una respuesta favorable. Entonces, en ella, ahorita lo que estamos haciendo es buscar una dosis de anticolinérgico con desmopresina que le sea útil, y si no, considerar una segunda aplicación de toxina botulínica. Entonces, en general le puedo decir que los resultados son satisfactorios en un 70-75%. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con una siguiente pregunta del doctor Víctor Manuel Huicochea, perdón. En caso de inicio con diuresis ocasional con la risa, presenta su cuadro, ¿la fisioterapia es inicial o se puede iniciar terapia con anticolinérgicos? Sí, bueno, mi recomendación sería, mi estrategia sería iniciar con una rutina miccional, sobre todo si la incontinencia es asociada a la risa. La verdad es que la incontinencia asociada a la risa es muy difícil de tratar, porque no podemos evitar esos episodios de, vamos a decir, de alegría o de risas, y menos si en la familia o en su grupo social les provocan mucho esto. Entonces, yo lo que le recomendaría es un calendario miccional lo más estricto posible, y, eh, y una terapia de rehabilitación de piso pélvico. Porque el emplear a los anticolinérgicos, aquí mi primer pregunta o mi primer cuestionamiento es por cuánto tiempo se los voy a dar. Si esta paciente tuviera frecuencia urinaria o de pronto incontinencia no asociada a la risa, le diría que probáramos el anticolinérgico. De entrada yo me iría a tratamiento no farmacológico. Muchas gracias, doctor. Vámonos con una siguiente pregunta. Este es del doctor Juan Fernando Hernández.
Torres. Muy buenas noches, doctor. ¿En qué momento recomienda entrenar al niño para dejar el pañal en niños con TEA, TDAH y típicos? Gracias. Sí, pues mire, eso es también el manejo es complejo, ¿no? ¿Cuándo recomiendo entrenar al niño a dejar el pañal? Yo les diría que debemos de manejarlos como si no tuvieran TDAH o tuvieran algún trastorno, vamos a decir, neuropsiquiátrico. Yo diría que manejarlos normales, aunque, como les comentaba, estos jovencitos van a tener enuresis en un gran porcentaje y la respuesta al tratamiento no es tan satisfactoria como uno quisiera. Algo que no les dije en la plática, pero bueno, creo que se ha entendido, es que no hay la medicina antienuresis o quita enuresis. Entonces, yo a esos niños les diría que es fundamental tratar el trastorno por déficit de atención, fundamental controlarlo, sobre todo en aquel que tiene repercusiones escolares, repercusiones sociales. Y yo les diría dejar lo urinario, tratar de apoyarlo sin duda con un entrenamiento vesical y determinando si tiene o no algún otro síntoma que nos hable de una disfunción como una vejiga hiperactiva, que si detectamos vejiga hiperactiva, entonces sí darle un manejo anticolinérgico. Pero de entrada yo les diría manejarlo como un niño normal, sabiendo que va a tener un retraso en la adquisición del control del esfínter nocturno. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Vámonos con una pregunta más. Tenemos de la doctora Elizabeth Rangel Melgar. En una paciente de 52 años con antecedentes de histerectomía por miomatosis uterina hace 5 años, disminuyó al principio la enuresis de 12 micciones, pero refiere actualmente nuevamente 5 micciones nocturnas y hasta 10 a 12 diurnas. ¿Qué se puede recomendar a la paciente, doctor? Yo en este caso les diría que pueden hacer como médicos de primer contacto pero no sé si tiene enuresis. Enuresis es que se moja dormida. Entonces, no sé si sea estrictamente enurética, pero lo que sí parece ser es que su vejiga está francamente alterada, ¿no? O no sé si pudo haber alguna consecuencia de la cirugía en la inervación de la vejiga o que tenga un cistocele. Entonces, en pacientes adultos, yo creo que tienen síntomas urinarios tan intensos, definitivamente mi consejo sería estudiarla, hacer ultrasonido, hacer cistografía, sí, como médicos de primer contacto, para ver forma, capacidad, llenado y vaciamiento de la vejiga, ver si no tiene por ahí un cistocele o algo que haya podido ser secundario al procedimiento quirúrgico, pero sin duda, si tiene tanta poliaquiuria, pues estudiarla, obviamente descartar diabetes, ella está en una edad ya de donde la diabetes puede ser, si no hay infecciones de orina, concentrarnos en llenado y vaciamiento de la vejiga, sin duda hacerle estudio. Muchas Hay, gracias. hay, hay especialistas, hay ginecólogos especializados en urología que en parte de su entrenamiento llevan estudios urodinámicos. Les insisto que la videourodinamia sería ideal porque ahí solo colocamos un catéter y no estamos cateterizando frecuentemente al paciente. En nuestro caso que atendemos niños, pues obviamente es mucho más traumático, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nuevamente, vamos con la siguiente pregunta de la doctora Alejandra Jiménez Tello. ¿El paciente con enuresis debe llevar conjuntamente terapia psicológica de acuerdo a su experiencia y criterio, doctor? Sí, como les mencionaba durante la exposición, la enuresis secundaria a un trastorno psicológico, así lo planteo yo al paciente, es si él tuviera un problema
Si la enuresis fuera por algo psicológico, usted me lo diría. Oye, estuvimos en el temblor y después del temblor empezó a mojarse. Bueno, y bueno, entonces a ese niño que tuvo una, vamos a decir, una experiencia emocional adversa, yo creo que él vale la pena que tenga una evaluación psicológica. No es para, yo siempre les digo que en enuresis la evaluación psicológica no es quitar telarañas de su mente o trastornos psicológicos emocionales, sino en gran medida la evaluación psicológica en enuresis, sobre todo en primaria, que es a donde iba, es a enseñarnos a cómo conducirnos ante su problema. Muchas veces podemos emitir señales negativas alrededor de la enuresis, de que ya te mojaste, de que la sábana, de que ahí voy a lavar, voy a ta. Entonces, muchas veces el entorno emite señales negativas que el terapeuta debe decirnos, quítala, corta esto y modifiquemos tu forma de hablar, tu forma de expresarse. Y a veces, muchas veces, quitando esas señales negativas o liberando el estrés, el menor mejora. Y luego está el que, vamos a pensar en el enurético, que lo hemos tratado, que no ve mejoría, que no ve éxito, que y empieza a tener repercusión emocional. Ahí también, sin duda, si vemos una repercusión emocional, sin duda, acudir a un terapeuta. Aquí lo complicado es encontrar al terapeuta que esté familiarizado con la enuresis. No todos, desafortunadamente, lo están. Entonces, regreso a mi equipo. Les comentaba que invito a los pacientes a hacer un equipo. En el equipo somos 5, pongo mi mano. El más importante es el paciente. Luego están los padres que nos van a apoyar, que nos van a recordar hacer pipí, ta. Luego está, siempre les digo, el merolico que no para de hablar. Y luego viene el terapeuta. Y el terapeuta puede ser, en mi estrategia de tratamiento, un terapeuta de piso pélvico o un psicólogo, sin duda. Y a este lo invitamos cuando vemos que hay una repercusión psicológica. Muchos pacientes llegan con su servidor después de una evaluación psicológica y después de un año de tratamiento psicológico, donde al final les dicen, no, pues no tiene ningún problema. Y dices, bueno, ¿para qué estuvimos un año con el psicólogo? Entonces, siempre les invito y retomo al terapeuta cuando vemos que hay una verdadera repercusión emocional. Muchísimas gracias, doctor. Vámonos, tenemos un par de preguntas más de la doctora Eber Vázquez García. Muchas felicidades por la ponencia. ¿Cómo diferenciar la enuresis fisiológica y la patológica? Bueno, pues por definición, la enuresis es todo niño que no ha tenido el control del esfínter nocturno después de los 5 años, ¿no? Entonces ya después de los 5 años, pues ya no es normal. Y luego, pues, vamos, lo patológico fue lo que traté de exponerles de todos los trastornos miccionales, la disinergia, la disfunción, que todo eso yo lo pongo en un cajón y de ahí tenemos problemas de capacidad o de vaciamiento. Entonces, yo le diría la fisiológica, el enurétrico primario monosintomático, que la gran mayoría de las veces es varón, obviamente hay mujeres, pero 75% son varones, que tienen un índice, un IQ más alto, que tienen ciertos rasgos de personalidad y que tienen el sueño muy pesado, pues a ellos, más que patológica, es un trastorno de desarrollo. Por eso yo no pongo la enuresis como una verdadera patología. Pero sí el reto es, primero, resolverle el problema o ayudar a resolver el problema, que hay casos que son complicados o muy complicados. Y después, descartar alguna patología agregada, que son todas estas que platicamos. Entonces, le diría una por definición, porque después de los 5 años ya debemos tener el control nocturno. Y la otra, la patología de la dinámica de la micción puede ser por síntomas urinarios bajos o infecciones de orina.
Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Verónica Rangel García. En mujeres con cualquier grado de cistocele e incontinencia urinaria de esfuerzos y urgencia urinaria, ¿se puede recomendar la toxina botulínica? Perdón. Yo le diría que no. Lo primero habría que quitar el cistocele, porque esa es la causa de la incontinencia. Y antes de pensar en toxina botulínica, haría pruebas de tratamiento con anticolinérgicos. Como les decía, la toxina botulínica es una alternativa que no la puse como tratamiento porque no es tratamiento de enuresis. Es tratamiento de disfunción o de vejigas hiperactivas, sobre todo las que no responden a anticolinérgicos. Pero bueno, si hay un cistocele, yo pensaría primero en quitar el cistocele. Muchas gracias, doctor. Vamos con una última pregunta de la doctora Laura Leticia Godínez. En pacientes con histerectomía suele darse como secuela incontinencia urinaria. ¿Cuál sería el mejor tratamiento, doctor? Sí, hay estrategias o hay procedimientos para la continencia urinaria. Hay tratamiento endoscópico o por cistoscopía, que es la aplicación de se llaman agentes de abultamiento o un polímero que se condensa ahí a nivel del cuello de la vejiga. Esa puede ser una alternativa menos invasiva pero costosa. Y sin duda hay cirugía para continencia. Hay cabestrillos y formas de hacer o de formar el cuello vesical cada vez los ginecólogos hacen cirugía menos invasiva. Entonces, yo les diría que si es una secuela postquirúrgica, corregirlo con cirugía para continencia. Pues muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, finalizamos así esta sesión virtual, no sin antes agradecer al doctor Octavio Rodríguez por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos y bueno, también por responder todas estas dudas que surgió de parte de nuestro auditorio. Agradecemos también a Good Nights, muchas gracias, doctor, a Good Nights, ropa interior desechable para dormir, por las facilidades para hacer posible este evento. Y muy especialmente agradecemos a todos los médicos de la red Conectimed e invitados por su atención y participación durante esta sesión. Les comentamos que al término de esta sesión el equipo de Conectimed les hará llegar un correo electrónico con un artículo relacionado al tema del día de hoy. También encontrarán la ponencia y podrán entrar en contacto con los representantes de Good Night para despejar cualquier duda sobre este tema y otros. Los invitamos también a acompañarnos en los próximos eventos que tenemos preparados para todos ustedes. Mañana, por ejemplo, esperamos contar con su presencia en la sesión virtual sobre hepatitis viral y el próximo miércoles 2 de agosto en la sesión sobre tromboembolia pulmonar. Eventos para los que ya pueden confirmar su asistencia. Si aún no lo han hecho, hagan clic en el banner que se encuentra en la página principal de la plataforma. En estos momentos aparecerá un botón, ya apareció en la parte superior de la pantalla, que nos lleva a una breve encuesta que, como ustedes ya la han contestado algunos, les tomará un par de minutos de su tiempo y podrán enviarnos su opinión sobre este evento. Agradecemos mucho sus comentarios, su tiempo y reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia. Muy buenas noches y gracias por estar aquí.